El desengaño de Mamá Totonquí, México. Cuando en la gran ciudad de Cholula, capital religiosa del Imperio Azteca, se supo que un ejército de teúles había aparecido por los lados de Tabasco, una gran consternación se apoderó de las gentes. El mundo pareció sumirse en el desconcierto total. Cholula era una ciudad próspera. Poseía el adoratorio más alto de México, superior en peldaños al templo de Huitzilopochtli, el gran altar de los sacrificios de Tenochtitlán. 100 pirámides orlaban su silueta, asentada en un llano entre magueyales y campos de maíz, legumbres y ají. El futuro siempre se le había mostrado seguro. Su pueblo trabajaba y oraba con denuedo para que nunca el sol fuera a detenerse en la región de las sombras, privando a sus hijos de la luz de la vida. Como ocurriría también en la capital azteca, los sacerdotes de Cholula realizaron de inmediato numerosos sacrificios humanos y se entregaron a un intenso ajetreo teológico, buscando dilucidar si los seres de Tabasco eran realmente teúles y, si lo eran, ¿a qué habían venido? ¿Eran buenos o malos? ¿Venían a confirmar un nuevo y glorioso destino a los mexica o a revocar su mandato? Diablos, dioses, trasgos, cosas sobrenaturales buenas y malas, todo ello estaba arropado en la lengua local bajo el vocablo teúles. Las particularidades de los extraños visitantes eran realmente desconcertantes. Se les suponía inmortales, pues el pueblo de los tlaxcaltecas les había opuesto una encarnizada resistencia sin haber logrado matar a ninguno, razón por la cual terminó sometiéndose y uniéndose a ellos. Estaba además plenamente confirmado que tenían capacidad de anticiparse a cualquier plan en su contra, como si adivinaran el pensamiento de quien pretendiera dañarles. Traían el rayo consigo y podían lanzarlo en medio de truenos horribles sobre quien lo dispusiera. Unas veces caminaban sobre 2 piernas, otras sobre 4, tornándose entonces corpulentos, poderosos y más rápidos que el venado. Los acompañaban unas fieras entre tigre y león que despedazaban con sus dientes a quien llegara a enojarlos. Y querían oro, mucho oro. Los sacerdotes no paraban de arrancar corazones y observar el vaho de la sangre caliente para dilucidar las intenciones de aquellos poderosos forasteros. Entretanto, Moctezuma se mostró en extremo intranquilo y decidió retrasar el avance de los supuestos teúles hacia el corazón de su imperio. Selectos, valerosos e inteligentes emisarios acudieron a rendirles agasajo y a conferenciar con ellos, mientras los escudriñaban y observaban sus armas. Diestros pintores, infiltrados en las embajadas, levantaron bocetos precisos de sus extrañas figuras. Uno de estos dibujos fue expuesto en Cholula, donde causó consternación general. Pero en medio de tanta confusión e inquietud reinantes, una singular mujer cholulteca, esposa de uno de los caciques más influyentes de la ciudad, veía las cosas de muy diversa manera. Para ella, aquel momento de caos podía ser la gran oportunidad de su vida. Había logrado casar a 2 de sus 3 hijos en sabios enlaces, pero le restaba el menor, para quien no vislumbraba partido adecuado. Emparentarlo con los teúles sería la apoteosis y la consagración de su maternidad. Cada vez que lo pensaba, un arrebol iluminado y caliente le encendía el rostro. Sin embargo, anidaba en su mente una incógnita que no había logrado despejar, y era el misterioso y engorroso asunto del sexo de los teúles. Su hijo, por supuesto, necesitaba un teúl hembra, una divinidad femenina, pero nadie había sido capaz de absolverle este punto que, guardadas proporciones, resultaba tan espinoso y agudo como el del sexo de los ángeles entre los cristianos. Finalmente, la mujer decidió consultar a su marido al respecto, aunque ocultándole sus intenciones. El paso la condujo a una cruel etapa de desasosiego, pues lo encontró afilando y aderezando las armas, cosa que le provocó una punzada de alarma. Tuvo que morderse con fuerza la lengua para no precipitarse a preguntarle de sopetón por qué hacía aquello. Su señor no admitía intromisión en los asuntos oficiales y, sin lugar a dudas, aquel lo era más que ningún otro.
Aún así, reinaba tal atmósfera de nerviosismo que aunque la mujer se limitó a la inquietud inicial y formuló sus preguntas de manera indirecta, al ajetreado cacique le causó notorio disgusto encontrarla ocupada en una cuestión tan epidérmica como la de saber si los teúles se dividían en machos y hembras. ¿Estás loca, mujer?, indagó con cara de sorpresa observándola de la cabeza a los pies. Luego, conocedor de que su mujer no daba puntada sin dedal, increpó: ¿Qué cosa te traes entre manos, mamá Totonquí? La llamaba así porque Totonquí significaba calentura en su lengua nativa y, por experiencia sabia que la cabeza de su mujer estaba padeciendo a menudo esa alteración, ella enrojeció pero no soltó prenda. Dímelo, señor, es una simple curiosidad, suplicó. Pierdes el tiempo, mujer, respondió ásperamente el cacique como si supiera la causa de su inquietud. Todos son varones, la única hembra es una pobre expósita de Xincalango que viene con ellos. Mamá Totonquí sufrió una gran contrariedad por la mala nueva de la masculinidad absoluta de los teúles, pero al ver a su marido entregado de nuevo al aderezo de las armas, recobró su emotividad inicial y no pudo contenerse. Por fortuna, la que escapó de su boca fue una pregunta indirecta que no alteró la disposición del cacique. ¿Se prepara una ceremonia militar? La respuesta estuvo a punto de abatir a la dama. Vamos a matarlos a todos, espetó él. Moctezuma ha ordenado que los dejemos entrar a la ciudad y los matemos adentro. Un repentino ataque de rebeldía sacudió el alma de mamá Totonquí. ¿Y a cambio de ello qué recibimos del emperador?, increpó con graznido de cuervo abiertamente sublevada. El cacique la observó con ojos severos, aunque halló comprensible el irrespeto proferido. La tensión existente en Cholula era tan fuerte que cualquiera podía cometer una imprudencia. Resolvió ser benigno con ella, caminó hasta uno de los rincones, levantó un manto bordado que cubría un pequeño tamborcillo de oro recamado de piedras preciosas y, haciéndose a un lado, lo exhibió a la mujer. Todos los tlatlonis han recibido un presente del emperador. Este es el mío, declaró respetuoso. Mamá Totonquí volvió a morderse los labios antes de doblarse en una reconocida reverencia hacia la poderosa Tenochtitlán, la bendita capital del imperio, murmurando: benditos sean los ojos de mi gran señor Moctezuma. Se retiró batiendo el aire con el songloteo de sus nalgas gibosas y sacando muy por delante de su cuerpo, achaparrado y rojizo, el bulto de su pecho ampuloso. Unos pasos después, sin embargo, volvió a pensar que se cometería un tremendo error al asesinar a los teúles. Una inevitable congoja la asaltó. En toda la ciudad se vivía una febril actividad militar. Los cholultecas excavaban fosos para repletarlos de estacas, cerraban calles formando trampas mortales, construían pasajes secretos. Cuando la azotea de su casa fue convertida en depósito de proyectiles letales, como ocurría en todas las casas altas de Cholula, prefirió escabullirse discretamente hacia una de las habitaciones, apabullada por el llanto. Los teúles encontraron en Cholula un gran parecido con Valladolid. Sus numerosos torrejones, su blancura y sus alrededores sembrados de maíz, legumbres y ají les recordaron la familiar ciudad española. Una embajada de los cholultecas salió a recibirlos, pero les advirtió que los 2000 guerreros de Tlaxcala, que los acompañaban en calidad de sirvientes, no podían penetrar a la urbe y debían permanecer a sus puertas. El principal de los teúles, un espigado barbudo guarnecido de metal, a quien apellidaban Cortés, llevó aparte a los caciques tlaxcaltecas y les solicitó que aceptaran el reto. Ellos accedieron, pero expresaron su decisión de permanecer muy alertas, pues sospechaban que los cholultecas se traían una patraña e intentarían ultimar a los teúles a la primera ocasión, en cuyo caso intervendrían de inmediato. Tras despedirlos emotivamente, Cortés y los suyos penetraron a Cholula, en medio de una ceremonia mortificante y pesada organizada por las autoridades sagradas. La advertencia de los naturales de Tlaxcala les mantuvo muy alerta. Sobre Cholula se cernía algo denso, amenazante, letal.
Aunque una multitud de sacerdotes les sahumaba a cada paso, la atmósfera hedía a muerte en razón de los numerosos sacrificios humanos efectuados. No les era factible descubrir las muy bien disimuladas albarradas que cerraban ciertas calles, ni los fosos mimetizados y repletos de estacas, ni los proyectiles acumulados en las azoteas, pero su olfato de soldados les advertía el peligro. El resonar de sus pisadas sobre las losas del suntuoso palacio que les fue brindado por alojamiento tampoco los tranquilizó. Los estrategas notaron que con mucha facilidad el lugar podía quedar convertido en una trampa, de donde resultaría imposible salir. En consideración a ello, los caballos permanecieron ensillados, los lebreles recibieron un parvo alimento y los soldados fueron combinados a mantener el arma al brazo. Pero a quien el teúl principal encareció más perspicacia fue a la india de Cincalango, nativa recibida de manos de los caciques de Tabasco y cuyo nombre de cristiana era ahora Doña Marina, la famosa Malinche, la única que entendía la lengua de los moradores de aquellas comarcas sembradas de riegos y cuyo amor por los teúles la impulsaba a afrontar todas las vergüenzas. Aquel día, mamá Totonquí había reparado detalladamente en ella. Su marido le había dicho que se trataba de una expósita a quien los caciques de Tabasco habían adoptado en suma una pobre mujer. Pero a medida que la espiaba y observaba más rasgos nobles, descubría en ella. La encontraba esbelta, joven, culta, agraciada, imponente. Sin ningún asomo de duda, los teúles la trataban con reconocimiento y la acataban al punto que parecía ser ella quien daba las indicaciones. ¡Qué papel para una mujer! ¡Qué mujer para una nuera! De repente cayó en la cuenta de que la india podía ser precisamente el teúl hembra que andaba buscando. Un teúl que había asumido la forma humilde de los humanos para intermediar entre ellos y los dioses. El descubrimiento le agitó el corazón y la sangre se le trepó a la cabeza, pero casi de inmediato comprendió con terror que estaba obligada a actuar rápido, pues apenas unas horas después el horroroso deicidio que se preparaba estaría consumado. De aquí en adelante, mamá Totonquí no encontró paz. Una de sus primeras acciones consistió en desaparecer. Las autoridades evacuaban de la ciudad a las mujeres, los ancianos y los niños. Un desorden generalizado, pero silencioso, tenía lugar a espaldas de los pocos gratos visitantes. En medio de tales circunstancias, uno de sus hijos la buscó para llevársela al campo, pero no la halló en el hogar. El hecho no le causó alarma, pues pensó que cualquiera de sus otros hermanos se le había adelantado. Su marido, el viejo cacique, absorto en los planes del combate, no tuvo tiempo para pensar en ella. Los demás allegados concluyeron que se hallaba segura al lado de él. En definitiva, la ciudad de Cholula se desatendió de mamá Totonquí, lo cual fue su más grave error, porque al amparo de la noche que caía, la dama deambulaba como una sombra en busca de la Malinche. El encuentro de las dos mujeres tuvo lugar en el paseo que daba acceso al suntuoso palacio donde se alojaban los teúles. La Malinche, que se había internado en la avenida enlosada de basalto, buscaba en el rostro preocupado de los escasos transeúntes cualquier señal que pudiera indicarle algún peligro. Notó de pronto que una sombra escurridiza la seguía. ¿Quién eres?, preguntó muy nerviosa intentando evadirse. Soy una esclava tuya que ha venido a salvarte, respondió la Totonquí con voz grave y firme. Un tenso silencio alcanzó a cuajarse entre la india y la sombra. La Malinche no captó la trascendencia del mensaje y titubeó unos segundos antes de repetir la pregunta. La dama cholulteca, para despejar cualquier confusión, se descubrió, hizo una reverencia y soltó de sopetón todo lo que había venido a decir. Solo soy una humilde esclava tuya que viene a pedirte que huyas de este lugar antes de que se asome el sol otra vez, pues a esa hora todos los teúles serán muertos. El corazón de la Malinche dio un vuelco. Aquella era la revelación que podía salvar a su señor cortés. Acércate, no temas, dijo a su inesperada confidente. ¿Por qué sabes todo eso? Al verse tratada con benignidad por la diosa, mamá Totonquí se sintió invadida por una gran oleada de caluroso orgullo. Todo me lo contó mi marido, dijo como recitando una lección aprendida de memoria.
Él es un gran tlatóni de Cholula. Desde México el emperador Moctezuma le envió un tambor de oro como premio anticipado por asesinar a los teúles. Los demás tlatonis recibieron joyas y mantas doradas, pero debes apresurarte, hija mía, yo puedo salvarte. Ven a mi casa y permanece allí. Te casarás con mi hijo menor y harás parte de mi familia, que es la más encumbrada de Cholula. Después nos iremos a Tenochtitlán, el lugar donde tú y yo merecemos estar. Tras la mortal infidencia, las mujeres caminaron a lo largo del paseo tomadas del brazo como si se tratara de dos viejas amigas. En un trayecto no mayor de 100 pasos, la Malinche averiguó el resto. 20.000 guerreros camuflados unos adentro de la ciudad y otros afuera caerían a la primera hora del día siguiente sobre los teúles. Los caballos sucumbirían sin remedio en los fosos repletos de estacas. Sus jinetes serían lapidados por borrascas de proyectiles al retirarse a lo largo de las únicas calles que encontrarían libres, convertidas en inextricables laberintos. La Malinche necesitaba que su señor Cortés escuchara semejante programa de boca de la cholulteca, pues de la suya podía no creerlo. Así que detuvo a mamá Totonquí al pie de las escaleras que daban acceso al palacio y le rogó que la esperara allí mientras iba por sus cosas, tras lo cual subió las gradas con premura. Nuestra matrona, alelada del placer que le deparaba la posibilidad muy cercana de convertirse en suegra de una divinidad, permaneció en el lugar confiada y marchosa. No dejaba de mirar hacia arriba, pues tan pronto la Malinche reapareciera, el asunto estaría resuelto. Su victoria sería legendaria. Pero lo que surgió del portón del palacio repentinamente entornado fue el corpacho resplandeciente de dos terribles teúles que a grandes zancadas salvaron los escaños de piedra, la arroparon con sus pechos enormes y la rodearon con sus brazos velludos, levantándola y arrastrándola dentro. Eran gigantescos, barbudos, metálicos, olían acremente y sus pies metían un ruido insoportable al raspar el piso enlosado con los espolones que llevaban calzados al talón. Suspendida en el aire, la presentaron ante el teúl principal, un rubio barbudo que se mostraba colérico. De nada le valió patear y chillar. Sus cortas pernezuelas no tocaban el suelo. No podía oír, hasta que la voz de la Malinche, que ya no sonó amiga sino imperiosa y severa, le llegó a los oídos con el estruendo de la sangre tumultada y revuelta. «Repítele a mi señor Cortés lo que acabas de decirme», ordenaba. Entre desmayada y moribunda, mamá Totonquí repitió todo lo que sabía y aún más, pues suponía que tan pronto dejase de hablar la degollarían sin apelación. La Malinche vertía sus palabras a un idioma indio conocido por uno de los teúles, quien a su vez la vertía al castellano. Mientras escuchaba la traducción, Cortés temblaba de coraje, pero al oír que Moctezuma había dispuesto llevar los prisioneros a la capital para sacrificarlos en el templo de Huitzilopochtli, reventó. Le enardecían los sacrificios humanos y más si él iba a ser el cordero. «Quítenla de mi presencia», ordenó entrechocando su dentadura cuadrada. Los teúles volvieron a levantarla. Dieron vuelta con ella, atravesaron un amplio pasillo y desembocaron en un anchuroso salón convertido en pesebre y perrera, donde la tiraron. La desgraciada Totonquí rodó en medio de los animales. Allí fue su tormento, pues, aunque sujetos por fuertes cadenas, 2 decenas de lebreles encolerizados se arrojaron contra ella, haciendo vibrar sus collares de hierro. La mujer se tuvo por muerta mientras la oclusión furiosa de un infierno de mandíbulas la envolvía en un aliento acre y espeso. La malhada costumbre de llevar el busto demasiado adelante le deparó una dentellada, de la que no pudo zafarse sino lanzándose atrás, reptando sobre la paja entre el olor penetrante del estiércol y el de la sangre que emanaba a borbotones de su seno. Se internó en el bosque de las patas de los caballos, a quienes no había visto todavía. Empezaba a creer que el lugar era seguro cuando se sintió tironeada por los cabellos y nuevamente suspendida en el aire. Pensó que los teúles le habían echado mano otra vez y como pudo volvió los ojos al cielo, solo para contemplar
un segundo antes de perder el conocimiento, los enormes belfos y los planos y amarillentos incisivos de un gigantesco caballo que mordisqueaba su pelo como si se tratara del mejor de los pastos. Mientras permaneció desmayada, que fue el resto de la noche, ocurrieron muchas cosas. Cortés mandó llamar a todos los jefes militares y a los sacerdotes cholultecas, instándoles a que se congregaran en uno de los grandes patios que rodeaban el palacio donde se alojaban tan pronto despuntara el día. Ellos acudieron en compañía de más de 2000 soldados escogidos y abarrotaron el recinto a la espera de una supuesta revelación trascendental anunciada por los emisarios del Teúl principal. Ataviada con todos sus arreos y muy altiva sobre sus briosos caballos, la hueste de los sobrecogedores visitantes les esperó allí. Los primeros rayos del sol la fueron convirtiendo en oro bruñido. Entonces Cortés habló con voz imperiosa, traducida en timbre varonil por la obediente Malinche. Les dijo que era muy malo sacrificar a sus semejantes y peor devorarlos luego, y añadió que sus dioses eran bastardos y debían derribarlos de inmediato. Los cholultecas se miraron iracundos. ¿De cuándo acá un forastero se atrevía a referirse de esa manera a sus dioses? ¿Acaso Cholula era en vano la capital religiosa del imperio? Pero cuando apretaba con rabia los mangos de las macanas guarnecidas de navaja de sílex, el extranjero concluyó: con que ya tenéis ollas preparadas para nuestras carnes, pues entonces llenadlas con lo que os voy a dar a cambio. Una mortal andanada de proyectiles disparados por mosquetes, ballestas, culebrinas y falcones horadó espantosas brechas entre la multitud empenachada. Una jauría de mastines carniceros emergió luego de la cortina de humo azulado que levantó la descarga y saltó sobre heridos y moribundos. Enseguida arremetieron los caballos, cuyos jinetes, remolineando en el aire las afiladas espadas, destazaban cabezas a diestra y siniestra. Mientras trataban de desprender las quijadas de los perros aferradas de sus nalgas o sus genitales, los guerreros tigre y los guerreros serpiente, que tales eran las órdenes aztecas presentes, resultaban enhastados en las lanzas que embrazaban los poderosos teúles. La carnicería iniciada en el patio exterior del palacio fue proseguida por calles y casas, pues Cortés ordenó traer los 2000 guerreros tlaxcaltecas que habían quedado fuera de la ciudad para que concluyeran su obra. Enemigos tradicionales de Cholula, estos nativos anegaron en sangre la ciudad y luego la saquearon. Quienes lograron escapar dieron aviso de lo que ocurría dentro a las tropas camufladas afuera, pero los generales de Moctezuma se abstuvieron de intervenir y ordenaron la retirada hacia la capital del imperio. Todo había concluido cuando mamá Totonquí despertó en medio del establo desierto. La luz de la mañana inundaba las estancias y permitía contemplar el tremendo desorden dejado por los teúles, mas por ninguna parte había rastro de ellos. Pretendió levantarse, pero no pudo hacerlo. Tenía desgarrado el vestido, tonsurado a parches desiguales el cráneo, lacerado el busto y paralizados los pies, pues mientras yacía inconsciente, un pesado alazán le había machucado los tobillos. Sorprendida del silencio reinante, decidió buscar la salida y se arrastró en medio de la paja y las deyecciones de perros y caballos. Antes de alcanzar el corredor, su cuerpo barrió el muladar existente. De ahí en adelante caminó en 4 patas hasta el portón principal que encontró abierto. La travesía le llevó mucho tiempo, pero al final, aferrado del soportal de la entrada, pudo erguirse y asomar la cabeza. La escalera, el paseo y los patios adyacentes se hallaban arrugados por miles de formas confusas y grotescas. Mamá Totonquí tardó un largo rato en comprender que se trataba de cadáveres. Miles de cadáveres, en medio de los cuales rutilaba un dorado tamborcillo. Sus destellos parecían una señal emitida a voluntad. La mujer desgonzó el cuerpo y se dejó rodar escaleras abajo. Como un gusano moribundo reptó entre los despojos de la carnicería. Todas sus elevadas ilusiones se habían reducido ahora a un simple pedido de clemencia. «Que los míos estén ilesos», chillaba. «Que los míos estén salvos, dioses de las tinieblas, del fuego, del agua y de las estrellas». Pero cuando, junto al de su esposo, encontró el cuerpo sin vida de su hijo menor, un gemido de rabia y dolor
le estranguló el corazón.